El gato romano de Qusair. Zooarqueología y dimensión afectiva en la domesticidad imperial. 1. Introducción. Qusair el Qadim y el comercio romano del Océano Índico. Entre los sitios portuarios del litoral del Mar Rojo egipcio, el de Qusair el Qadim representa uno de los puntos de observación más preciosos para comprender la realidad cotidiana del Imperio Romano en sus márgenes meridionales. La investigación contemporánea ha aclarado que la antigua Qusair, inicialmente identificada por la comunidad científica como el puerto menor de Leucos Limen, debe ser identificada correctamente con el puerto de Miosormos. Este estuario representaba durante los primeros 2 siglos de la era cristiana uno de los mayores centros de tránsito para el comercio directo entre el Mediterráneo y el Océano Índico, segundo solamente ante el puerto gemelo de Berenice. A través de Miosormos transitaban las mercancías en viaje desde el Nilo hacia la península arábiga y las rutas marítimas del Oriente, fenómeno testimoniado abundantemente en el célebre Tratado Náutico del Periplo del Mar Eritreo, documento de época Flavia que describe los vientos, los tráficos y los puertos del Mar Rojo en el primer siglo de la era cristiana. Dentro de este contexto de febril actividad comercial, la excavación conducida por el Oriental Institute de la Universidad de Chicago entre los años 1978 y 1982 bajo la dirección de Donald S. Whitcomb y Janet H. Johnson restituía un documento singular de convivencia cotidiana entre el hombre y el animal. El cuerpo bien conservado de un gato doméstico hallado en un edificio de época romana, testigo de afectos, utilidad biológica y funciones económicas que la investigación científica contemporánea ha aprendido a decodificar con una sensibilidad nueva. 2. El hallazgo y el contexto estratigráfico. El cuerpo del felino fue traído a la luz dentro de un gran edificio administrativo destinado al almacenaje y a la gestión de las mercancías, contexto nítidamente diverso del de los millones de gatos momificados en los centros de culto nilóticos y destinados al sacrificio votivo. La datación estratigráfica, basada en la tipología de la cerámica y en la secuencia de los niveles de ocupación, colocaba el animal en el primer o segundo siglo de la era cristiana, correspondiendo a la fase inicial del asentamiento romano sistemático en el puerto. La sepultura no representaba un caso de descarte fortuito, sino el resultado de una elección consciente. El cuerpo del animal había sido depositado intencionalmente dentro de una hornacina practicada en la estructura muraria del edificio, un posicionamiento que sugiere una voluntad explícita de protección y una ritualidad doméstica ajena a las lógicas de la producción votiva seriada que caracterizaba a los grandes cementerios felinos egipcios. Lo que impresionaba inmediatamente a los arqueólogos fue la extraordinaria calidad y riqueza de la ofrenda funeraria, maravillosamente preservada por las condiciones extremas de aridez que caracterizan la costa meridional del Mar Rojo. El cuerpo del gato no había sufrido el proceso de evisceración y deshidratación artificial típico de la momificación clásica. Al contrario, había sido depositado cuidadosamente sobre una capa de pregiado tejido de lana con estructura de tela, enriquecido por bandas decorativas en tonalidades de verde y púrpura sobre una base beige natural. Por encima de esta primera capa, el cuerpo entero había sido envuelto en una mortaja de lino finamente elaborado con una longitud total de aproximadamente 120 centímetros, equipado con orillas elaboradas y refinadas decoraciones a través de la técnica del drawn thread work, o sea la técnica del hilo tirado ampliamente practicada en la textilería grecorromana. La total ausencia de desgaste anterior en los textiles,
su estado de conservación excepcional y la refinación del trabajo indicaban con certeza que para la sepultura del animal habían sido empleados materiales de altísimo valor comercial, equiparables en calidad y costo a aquellos destinados a los difuntos de condición social elevada en el Egipto provincial de la época. 3. El análisis osteométrico y la confirmación de la domesticidad. El estudio científico del material fue confiado a los zoólogos alemanes Joachim Boesneck y Angela von Dendriech, figuras de referencia indiscutible en el campo de la paleontología y la zooarqueología del Próximo Oriente y de la cuenca del Mediterráneo. La aridez del clima local no había preservado solamente el esqueleto casi completo del animal, sino que había permitido la conservación de porciones significativas del pelaje, de la capa cutánea y, hecho de excepcional relevancia científica, todo el tracto digestivo inferior con estómago y las respectivas masas fecales endurecidas, es decir, los coprólitos. El análisis preliminar del pelaje revelaba un pelaje original de color leonado o beige amarillento, aunque ciertas áreas mostraban alteraciones pardas debido a la impregnación de residuos hemáticos y fluidos corporales descompuestos en el transcurso de los siglos. La longitud y la densidad del pelaje correspondían perfectamente a los parámetros morfométricos del gato doméstico moderno, cuyo nombre científico es Felis catus. El examen osteométrico comparativo, conducido sobre la base de series de referencia tanto históricas como contemporáneas, disipaba definitivamente toda incertidumbre respecto al estatus doméstico del ejemplar, excluyendo categóricamente la pertenencia de la forma africana salvaje, cuyo nombre científico es Felis silvestris libica. Las mediciones comparativas del cráneo evidenciaban claramente la reducida longitud del diente canino inferior respecto al eje craneal total, el aplanamiento característico de las bullas timpánicas y un marcado achicamiento del proceso angular de la mandíbula, indicadores osteológicos clásicos y confiables del proceso de domesticación avanzada. La robustez global del esqueleto apendicular, en particular de los ejes largos del húmero y del fémur, permitía determinar con seguridad el sexo del individuo. Se trataba de un macho de corporatura maciza y talla netamente superior a la media, tanto que los autores del estudio lo describían como extraordinariamente grande para un gato doméstico, es decir, excepcionalmente masivo incluso para los parámetros del gato doméstico. La investigación sobre la madurez esquelética y la dentición permanente revelaba que el animal era un joven adulto desde el punto de vista reproductivo y biológico. La sutura esfeno-occipital estaba en fase avanzada de fusión, y la fórmula dentaria permanente era completa, con superficies oclusales totalmente libres de desgaste degenerativo o afecciones patológicas. La inspección meticulosa de las vértebras cervicales no evidenciaba ninguna fractura intencional ni trazas de traumatismo letal por estrangulamiento, excluyendo por lo tanto las modalidades de muerte más frecuentemente encontradas en los gatos hallados en los cementerios sagrados de Bubastis y Beni Hasan, donde la práctica del estrangulamiento era metódica y sistemática. 4. La evidencia paleodietética. Reconstrucción del último alimento. El aspecto científicamente más relevante y fascinante del hallazgo reside en la reconstrucción paleodietética obtenida del análisis del contenido gastrointestinal. La autopsia zooarqueológica minuciosa del estómago y de las masas fecales en el colon permitía identificar con absoluta precisión la actividad depredadora del animal en las horas inmediatamente anteriores al fallecimiento. Dentro de la cavidad gástrica y de las masas fecales fueron aislados e identificados, mediante análisis anatómico comparativo, los restos esqueléticos y los pelos de por lo menos 6 ejemplares de rata negra,
cuyo nombre científico es Rattus linnaeus, 1758, el roedor comensal que representaba el principal vector biológico y el mayor peligro sanitario en los ambientes portuarios antiguos. Este dato biológico posee una valencia extraordinaria. Proporciona evidencia directa, no deducida y no argumentativa, de la función ecológica y utilitaria ejercida por el gato dentro de la infraestructura portuaria de Myos Hormos. Las ratas, llegadas en los terminales marítimos del Mar Rojo a bordo de los buques mercantes que recorrían las rutas comerciales oceánicas dirigidas hacia el Océano Índico, representaban una amenaza constante a las provisiones alimentarias almacenadas en los almacenes y un vector peligrosísimo de enfermedades infecciosas. El gato de Cuseir operaba por lo tanto, en concreto y en la cotidianidad, como un puesto de vigilancia biosanitaria y económica indispensable para la supervivencia de la comunidad portuaria y para la protección de las mercancías en tránsito. 5. De la utilidad biológica al afecto doméstico. El significado de la sepultura. Sin embargo, lo que hace extraordinario este material desde el punto de vista antropológico no es solamente la confirmación de la función utilitaria del felino, sino el contraste singular entre su utilidad pragmática y las modalidades de su muerte y de su sepultura. El depósito del cuerpo en una hornacina muraria protegida, el empleo de tejidos de preciada lana y de finísimo lino para la mortaja, y el nivel global de cuidado funerario indican inequívocamente que este felino específico no era considerado un simple instrumento mecánico de desratización, ni mucho menos una ofrenda votiva abstracta destinada al sacrificio ritual en honor de una deidad. La evidencia combinada de zooarqueología, textil y deposición funeraria sugiere por el contrario la existencia de un vínculo individualizado, afectivo y personal entre el animal y la comunidad de comerciantes o funcionarios imperiales que presidían el puerto. Aquellos que tenían cuidado de la sepultura de este felino, la elección de la hornacina, la procura de los tejidos costosos, toda la ritualidad funeraria, elegían tributarle un trato de excepcional dignidad, reconociéndolo en todos los efectos no como mercancía o herramienta, sino como compañero de la vida cotidiana en los confines del imperio. Una investigación más reciente de Sheila Hamilton Dyer, que estudiaba globalmente los restos felinos de Myos Hormos a través de los materiales preservados, proponía el título afectuoso gato mimado, sugiriendo no solamente la importancia funcional sino también el valor emocional y relacional que estos animales habían adquirido en la vida romana portuaria. 6. Significados históricos y antropológicos. El gato de Cuseir representa por lo tanto un documento arqueológico único en su género, capaz de sintetizar el dato biológico con el antropológico, económico y afectivo. Si el análisis del contenido estomacal certifica con precisión su eficacia utilitaria como depredador de roedores nocivos a las infraestructuras romanas, las modalidades de su sepultura revelan un cambio profundo en la percepción cultural del animal mismo. No se trataba de una percepción divina o cultural, cual caracterizaba a los millones de momias votivas que saturaban los templos egipcios del Bajo Imperio, sino de una percepción esencialmente humana, aquella que reconoce en el compañero animal un sujeto de relación, un individuo digno de recuerdo y de honor después de la muerte. Este microrreperto ilumina por lo tanto una de las dimensiones menos conocidas pero no menos importantes de la convivencia humano-animal en el mundo romano, aquella de la domesticidad práctica y afectiva lejos de las ciudades, en los solitarios puestos comerciales en los márgenes de la ecúmene imperial. En un puerto árido y expuesto del Mar Rojo,
junto a un edificio administrativo destinado al tránsito de mercancías preciosas, un gato había encontrado su lugar no como bestia sacrificial sino como guardián, compañero de existencia, e finalmente sujeto digno de memoria y de sepultura digna.